Muy buenos días, muchas gracias a todos los que se están conectando el día de hoy en nuestro webinar miércoles de ICREA, titulado Sistemas Modulares de Climatización en Data Centers. El día de hoy les presento con mucho agrado a nuestros expositores. Voy a comenzar por Antonio José Bastardo Parra. Él es representante de RITAL y Mauricio Meckler, quien funge como especialista de COESA, además de consultor independiente en temas de aire acondicionado. El, el tema que hoy nos trae al seminario es proveer alternativas que permitan a ustedes, nuestros asistentes, conocer cómo se está adaptando la tecnología de climatización en los centros de datos, cómo lo está viendo un fabricante como lo es Rital, y sobre todo la manera en la que se puede modificar, se puede apoyar la industria a través de la cooperación entre eh, el fabricante e ICREA. Antonio, no sé si quieras dar unas palabras de inicio. Sí, buenos días a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Sí, esperemos aquí poder apoyarlos con la presentación y bueno, poder aclarar cualquier duda que se presenten y muy agradecido por la invitación. Claro. Sí, les recuerdo que la grabación se va a compartir, se va a poner en nuestro canal de YouTube. Mauricio Mickler, un estimado amigo y sobre todo gran apoyo en la realización de este seminario. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, muy buenos días, Hugo. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Aquí, Perfecto. Sí. Bueno, Antonio, pues nos querías presentar para dar un amplio espectro de todo lo que estamos haciendo dentro de ICREA. En este tema particular, queríamos discutir cómo se está viendo en los sistemas modulares que en cierta manera apoyan facilitan que que la industria vaya acomodándose a las necesidades de cada uno de cada uno de los usuarios. En este caso, Antonio tiene una presentación que nos va a hacer favor de compartir en estos momentos. Sí, el primer tema que estaba agendado dentro de este seminario es los sistemas de agua helada. Si bien son una de las innovaciones, ¿cómo lo está viendo la industria, Antonio? Sí, Mauricio, muchas gracias. Bueno, ahorita, como podemos saber, el agua helada, incluso hay, por decir, clientes finales o usuarios finales que le siguen teniendo miedo al agua, colocarlo a su centro de datos, ¿no? Pero, pero lo que, no lo que deben de saber es que cuando utilizamos agua tenemos una mejor eficiencia, y podemos abatir mayor carga porque el agua es un sistema que tiene la mejor capacidad para transferir calor, ¿no? Y podemos utilizarlo a sistemas que pueden ir hasta los 50, 60 kilowatts en un solo equipo de aire acondicionado, si hablamos en INRO o de mayor capacidad si hablamos de perimetrales, ¿no? Entonces es muy importante ahorita dejar en claro que, bueno, que con el agua vamos a tener lo que viene siendo un mejor intercambio de calor, poder manejar mucho mejor lo que viene siendo la distribución de aire acondicionado, ¿no? Ser los más eficientes en todo el sistema, ¿no? Entonces, es importante saber esto, ¿no? Porque utilizar el agua es la mejor manera de disipar carga en todo tu centro de datos y ahorita que estamos en un momento donde tenemos gabinetes que pueden estar entre los 20 y 30 kilowatts de disipación térmica en un solo rack, ¿no? Voy a empezar hablando ¿no? Sobre lo que viene siendo el agua helada para equipos de enfriamiento de equipos, ¿no? Después vamos a ir hablando unos puntos de confinamiento de pasillo, de optimización de circulación de aire.
y bueno, y cómo podemos hacer una medición óptima de los sistemas de climatización, ¿no? Primero principal, bueno, tenemos que conocer los siguientes fundamentos, ¿no? Los fundamentos que tiene un equipo de IT, ¿no? Cómo ellos hacen lo que viene siendo la disipación térmica. Aquí tenemos lo que viene siendo la parte frontal y la parte trasera, ¿no? Cuando viene el aire frío, ¿no? Hacia por el frente de los gabinetes, tenemos aquí la disipación de calor en los circuitos electrónicos, ¿no? Esa disipación se enfría, obviamente este aire frío pasa por este circuito electrónico, ¿no? O por el chip y hace la transferencia de calor. Y ese aire disipado se va hacia la parte de atrás de los gabinetes. Generalmente, esta disipación de energía va desde adelante hacia atrás, ¿no? Entra el aire frío y sale el aire caliente. Hay sistemas, hay equipos también en la cual tenemos las entradas de aire por los laterales o las salidas de aire por los laterales, ¿no? En este tipo de sistemas generalmente se produce, bueno, o sea, hay que diseñar en el gabinete para que no haya un intercambio de calor entre el aire caliente y el aire frío, ¿no? Entonces ahí se utiliza ciertos tipos de accesorios para poder separar un ambiente frío y un ambiente caliente dentro de los gabinetes. Entonces, otro fundamento que debemos tener en cuenta, y es algo importante, es saber la diferencia entre calor latente y el calor sensible, ¿no? El calor latente, ¿no? Es, vamos a llamarlo como que ese calor que podemos sentir nosotros, ¿no? Ese aire que podemos sentir nosotros. Pero para los equipos de IT, es muy importante que nosotros necesitamos abatir es calor sensible, ¿no? Vamos a ver en la siguiente gráfica cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Si hablamos de calor latente, esto que vemos aquí, ¿no? Es la energía mínima que se necesita para modificar el estado o el cambio de estado sin modificar su temperatura. Eso es lo que viene siendo calor latente. Pero el calor sensible es la energía que es mínima que se necesita para poder cambiar la temperatura sin modificar su estado, ¿no? Es muy importante que nosotros estemos aquí. Los equipos de aire acondicionado de agua abatan la mayor capacidad de calor sensible en el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de un sistema de aire de confort, el aire de confort tiene capacidad de batir aproximadamente 60% de calor sensible y 40% en calor latente. Ese calor latente no es perjudicial para los equipos IT porque ese calor latente podemos generar dentro del equipamiento un cambio de estado del ambiente y poder producir agua, lo que podemos llamar la que es la condensación, ¿no? Que esa condensación va a ser perjudicial para todos los equipos IT. Entonces, lo que necesitamos remover en estos equipos IT es el calor sensible. Muy importante que mientras mayor calor sensible abatamos, es lo mejor. Generalmente los equipos de aire acondicionado de precisión que están en el mercado abaten entre el 90 y el 100% del calor sensible del sistema, ¿no? Estábamos hablando de un porcentaje bastante alto, ¿no? Otro fundamento que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar el sistema, ¿no? Bueno, es cumplir con las normativas, ¿no? Por ejemplo, las RAE, ¿no? Las RAE, con el paso de los años, ha ido modificando lo que viene siendo los campos de temperatura de entrada hacia los equipamientos de IT y los valores de humedad, ¿no? Actualmente estamos divididos, o la RAE los dividió dependiendo del tipo de data center, ¿no? Aquí, dependiendo de la capacidad o dependiendo del tipo de data center que tengas, ya sea grandes empresas, pequeños servidores, lactos, ¿no? Lo está dividiendo entre A1, A2, A3 y A4, ¿no? Generalmente la mayoría nos vamos con lo que viene siendo el A1 o el A2, ¿no? Que es la parte del data center. Entonces, ¿qué nos dice la RAE o qué nos recomienda para todas las clases que debemos tener, ¿no? Una temperatura entre el 18 y el 27 grados, ¿no? Con una humedad relativa que puede ir al 60%.
Es muy importante este punto porque antes, sí, años atrás, este valor estaba muy limitado, ¿no? Entonces teníamos que ya tener que el data center estaba muy frío. Ya no necesitamos tenerlo tan frío, si podemos tenerlo entre 22 e incluso 24 grados. ¿Qué nos ayuda a tener un set point poco más alto a set point bajo? Bueno, el ahorro energético, ¿no? Como sabemos, es importante lo que viene siendo, mientras menos consumo de energía podamos aprovechar, es mejor, ¿no? Entonces, pues, ahorita en los data centers, lo ideal sería tenerlo entre 22 y 24 grados centígrados, ¿no? No tenerlos tan al límite a los 27, pero sí entre una parte media, ni tan frío ni vamos a llamarlo, vamos a decirlo, ni tan caliente, ¿no? Sino mantenerlo en un rango estable entre 22 y 24. Esto nos va a ayudar a que los equipos tengan mayor eficiencia, menor consumo y obviamente la vida útil de esos equipos aumenta, ¿no? Con el tiempo. Entonces ya es importante, bueno, saber este tipo de normativa, ¿no? En qué temperaturas podemos estar en nuestro centro de datos. Y también nos indica ciertos tipos de temperatura, lo que nos puede permitir. Las recomendadas estas y lo que es el máximo que se permite, bueno, pues nos permite hasta un máximo de 32, 35, dependiendo de qué tipo de data center te encuentras, ¿no? El modelo de tipo de data center. Como sabemos, los centros de datos, años pasados, bueno, teníamos unas salas muy grandes, ¿no? Donde teníamos lo que vienen siendo los servidores, todos los servicios, ¿no? Teníamos computadoras muy grandes, ¿no? Pero con el paso de los años pasamos a tener esto, ¿no? Esto que vemos aquí, ¿no? Todo lo que está en una sala, está ahora todo lo podemos tener en un solo gabinete. Pero ¿qué sucede cuando ya podemos mantener esto en un solo gabinete? Ahora tenemos un aumento de la densidad de potencia en un solo rack. Entonces esto se convierte en un desafío para el sistema de climatización, ¿no? Porque ya estamos encontrando en el mercado, yo como consultor ya estamos encontrando como el mercado soluciones que ya van de 20 hasta 30 kilowatts de capacidad de disipación térmica que puede tener un gabinete, ¿no? Y esto se convierte en un desafío, ¿por qué? Porque no solamente es colocar un aire y saber lo que es la capacidad de enfriamiento, ¿no? Sino que también hay que saber el flujo de aire que necesitan estos equipos para poder abatirlo. Si tenemos la capacidad suficiente, pero si el flujo de aire no es el suficiente para abatir la carga, igualmente se te van a calentar los equipos. Entonces, esos son factores que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer un diseño de un data center. Aquí es cuando los sistemas de agua helada nos permiten poder ofrecer un sistema al agua ser el mejor fluido para hacerlo lo que es el intercambio de calor. Nos permite a que estas soluciones con grandes cantidades de densidad de potencia nos permite que esa densidad de calor se pueda disipar sin ningún tipo de problema, ¿no? Y los equipos están diseñados para esas grandes capacidades y poder soportar ciertos tipos de flujo de aire para poder abatirlo, ¿no? Que es lo que nos importa. Entonces, ¿cuáles son las características o los beneficios que nos ofrece un sistema de agua helada o un sistema de este tipo en los chillers? Bueno, obviamente una mayor eficiencia energética, ¿no? En los equipos, o sea, podemos ya tener una mejor un mayor rango de eficiencia, el radio de eficiencia energética, ¿no? Estos equipos ya se construyen a un ahorro de energía bastante alto, ¿no? Ya están entre los 3 y 4% del radio de eficiencia energética, ¿no? O sea, estamos hablando de por cada kilowatt de capacidad de refrigeración que nos pidan, estamos diciendo que los sistemas de agua están consumiendo alrededor de 3%, 3 puntos menos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque antes se tenía como que el miedo, no, es que el chiller consume mucha energía, ¿no? Y bueno, sí, pues quizás unos años atrás sí, pero ya ahorita la tecnología nos está permitiendo ya, porque tenemos compresores inverter, tenemos bombas con sistema inverter, ¿no? Que nos va a permitir que solamente entreguemos la capacidad de enfriamiento que se necesita, ¿no? Y no a máxima capacidad. Entonces podemos decir que, bueno, si mi chiller consume 10 kilowatts, bueno, vamos a estar consumiendo 3, 4 kilowatts, ¿no? Entonces es un radio de eficiencia energética bastante alto, ¿no? Y bueno, mayor confiabilidad, bueno, porque es un sistema
Bueno, como les comenté, el agua es el mejor disipador de energía, ¿no? De carga calorífica para el sistema, ¿no? E incluso puedes colocar en un mismo chiller, tener sistemas redundantes, ¿no? Puedes tener doble circuito en los compresores, ¿no? Con dos circuitos de compresores, de cada circuito tiene dos compresores y trabajan en forma alternada, o tienes sistemas de bombas, ¿no? Que esas bombas pueden ser inverter o bombas tipo estándar, pero esas bombas están en modo redundante, ¿no? Entonces, en un solo sistema de agua puedes tener la mayor confiabilidad en el sistema, ¿no? Las nuevas tecnologías nos están permitiendo que las temperaturas del agua sean lo más exactas posible, ¿no? Para hacer el mejor intercambio de calor y la posibilidad de tener un monitoreo y control completo, ¿no? Este monitoreo nos va a permitir ya identificar estos sistemas tienen para modificar cada uno de los componentes, ¿no? Del sistema y detectar cualquier posible falla, detectar la falla o monitorear las fallas que ocurran o inclusive ser el predictivo en caso de que pueda anticiparnos a cualquier falla que pueda ocurrir. Y otro de los casos, punto importante es que la instalación es relativamente reducida, a diferencia, por ejemplo, de un sitio de expansión directa, donde generalmente por cada unidad evaporadora necesitamos conectar una condensadora. Hay sistemas que te permiten conectar 2 o hasta 4, pero necesitas tener suficiente área para poder instalar una bahía de condensadora, ¿no? Entonces aquí con 1 o 2 chillers, hablando de en caso que quieras tener redundancia, con un área menor podemos hacer ese intercambio de calor y hacerlo más eficiente en cuanto a área y espacio. ¿Cómo es este tipo de funcionamiento en los equipos de agua helada, ¿no? Bueno, estamos hablando este es un esquema de funcionamiento de un chiller aire-agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, que tengamos aquí tenemos lo que viene siendo el retorno de agua, ¿no? Donde viene el agua, pues el agua caliente, ¿no? Entonces pasa por este intercambiador de calor. En este intercambiador de calor se basa en lo que viene siendo el intercambio de energía con este sistema de expansión directa, ¿no? Los chillers. Entonces este sistema de expansión directa nos va a permitir que el agua haga el intercambio de energía con el gas refrigerante que está pasando aquí, ¿no? Y ese intercambio de energía nos va a permitir a salir a una temperatura de agua de acuerdo al set point que nos indique, ¿no? Entonces, en un sistema de agua helada tenemos un circuito hidráulico, ¿no? Que es el que vemos aquí a su mano derecha, y tenemos un circuito de agua, de expansión directa, que es el que nos va a permitir hacer el intercambio de calor con el agua que ya viene en el retorno, ¿no? El sistema de expansión directa es el sistema es el esquema de funcionamiento de lo que conocemos, ¿no? El compresor, la válvula de expansión, ¿no? Y obviamente estos están diseñados, condensadoras, están diseñados para ciertas capacidades de instalación de temperatura, ¿no? De aire exterior, ¿no? Aquí en el circuito hidráulico, si podemos ver, tenemos un tanque buffer. Generalmente los chillers tienen este tanque buffer, y este es como un depósito de inercia que nos va a permitir que este tanque se utilice como almacenamiento de agua para cubrir cualquier pico de cargas en situaciones de que la carga supere la demanda, ¿no? Entonces nos permite mantener la temperatura del set point en el sistema, ¿no? Y podemos tener sistemas en que cumplan dos bombas, ¿no? El tipo bomba estándar, ¿no? Que es una bomba que te va a entregar la máxima capacidad de flujo de agua que te solicite el sistema, o hablamos de un sistema inverter, ¿no? Que te va a entregar el caudal de agua acorde a la demanda que estamos requiriendo, ¿no? Ahorita tenemos, bueno, en el mercado, incluso como Rital también, ¿no? Tenemos lo que viene siendo sistemas free cooling integrado, ¿no? Entonces, este sistema free cooling integrado lo que hace es añadir una bobina, ¿no? Una bobina de free cooling. Entonces, ¿qué va a suceder en este sistema? Bueno, aquí viene lo que viene siendo el agua de retorno, ¿no? El que vemos aquí. Esta válvula, esta es una válvula de 3 vías. Esta válvula aquí se cierra, y el agua va a pasar directamente por la bobina de free cooling, ¿no? Y el free cooling lo que va a hacer es enfriar el agua. ¿Cómo funciona este tipo de sistema? Tú colocas un set point de agua, de la temperatura de agua. Entonces, en ese set point de agua, para que funcione un free cooling, la temperatura de aire exterior tiene que estar por debajo, entre 2-3 grados, para empezar a funcionar el free cooling de la temperatura exterior. Por ejemplo,
tenemos, por ejemplo, que pusimos en nuestro set point de agua, ¿no? De agua a 15 grados. Yo quiero el agua, entrego el agua a 15 grados. Pero tengo en el aire exterior 13 o 10 grados centígrados. Allí es donde empieza a trabajar el sistema free cooling. Entonces, lo que hace el sistema free cooling es el agua, en vez de pasarlo por el compresor, por este sistema que vemos aquí, ya el compresor se apaga, lo que nos permite que cuando el compresor se apague, ahorremos mucho, aún más energía, ¿no? El agua pasa por aquí, se enfría y ya pasa directamente al sistema, ¿no? Al sistema hidráulico, y ya es empujado por las bombas hacia los intercambiadores de calor que tengamos en nuestros centros de datos. Entonces, ¿cuáles son estos beneficios? ¿No? Primero, el menor consumo de energía anual, porque obviamente vamos a tener tiempos en donde los compresores se apaguen y solamente vamos a hacer intercambio de calor con el medio ambiente, ¿no? Obviamente, cuando tenemos un sistema free cooling integrado, no necesitamos más espacio, ¿no? Si lo tenemos, este mismo free cooling se puede instalar dentro del mismo equipo, ¿no? Y tener este mismo ahorro de energía sin necesidad de ocupar mucha más área. La reducción del trabajo de los compresores nos permite que los compresores tengan un mayor tiempo de vida, porque obviamente estos componentes mecánicos que con el tiempo se van desgastando. A reducir las horas de trabajo, este tiempo de vida de los compresores aumenta, ¿no? La fiabilidad, bueno, la fiabilidad es porque obviamente tenemos un sistema tanto de expansión directa o con free cooling que nos va a permitir en cualquier sistema hacer la disipación del agua. También tenemos, bueno, también se puede encontrar en el mercado sistemas de free cooling externo, ¿no? En la cual colocamos un sistema dry cooler. Obviamente el sistema dry cooler es un poco más grande y podemos tener un ahorro de energía incluso de hasta el 60%. ¿No? Y este sistema funciona idénticamente como el integrado. La única diferencia es que la bobina ya no está dentro del equipamiento, sino que está externo, ¿no? Se necesita un área adicional para colocar el sistema de dry cooler, ¿no? Y ya hace todo el funcionamiento del sistema, ¿no? Pasa por el tanque buffer y ya las bombas, si lo tienes trabajando en modo alternado, hacen el envío del caudal de agua hacia lo que vienen siendo los intercambiadores de calor. Y aquí es muy importante, cuando hablamos de sistemas de agua helada, saber el punto de rocío. ¿Por qué? Porque el punto de rocío, ¿no? Sabemos que el punto de rocío es el punto en donde vamos a tener condensación. ¿A qué temperatura vamos a tener condensación? Esto ocurre cuando ya llegamos a los intercambiadores de calor, ¿no? Ya sea un intercambiador de tipo in-row o de hilera o un intercambiador tipo perimetral, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, para calcular dónde va a ocurrir condensación, muy importante, no tenemos que ir a un diagrama ciclométrico, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es este diagrama va a variar acorde a los metros sobre el nivel del mar en donde va a estar instalado el equipo. Entonces, lo que se hace en este tipo de diseño es, bueno, ¿cuál va a ser mi set point a lo que yo estoy diseñando mi sistema? Por ejemplo, yo diseño mi set point a 22 grados y yo voy a mantener una temperatura estable, una humedad estable a 50%, ¿no? Y tengo mi equipo mi humectador que me va a estar dando 50% me va a garantizar el 50% de humedad. Entonces yo trazo esta línea que está aquí, ¿no? Y llego a la línea de donde están los 50%. Luego trazo una línea vertical hacia el punto de rocío. Entonces me dice aquí, este punto de rocío está ubicado a una temperatura, por ejemplo, en este caso de 11-10 grados, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Esto es muy importante porque aquí yo digo, bueno, por debajo de esta temperatura, yo no puedo colocar mi set point de temperatura de agua por debajo de este sistema. ¿Por qué? Porque mi intercambiador de calor en el intercambiador de calor del equipo INRO, del aire acondicionado, se va a crear condensación. ¿Y qué pasa cuando ocurre condensación dentro del intercambiador de calor? Bueno, puede ocurrir dos cosas. Una, bueno, que esa condensación, esas gotas de agua puedan pasar hacia el frente de los gabinetes. Y segundo, y que es lo peor, ¿no? Bueno, los dos puntos son críticos, es que la capacidad de refrigeración se va a ver mermada, ¿no? La capacidad de enfriamiento se va a reducir, te va a entregar una capacidad de enfriamiento latente más alta y va a remover menos carga sensible de la cual está diseñada. Entonces, este es un punto muy importante cuando vayamos a hacer el análisis de diseño del sistema de agua helada, ¿no? De identificar a qué temperatura de agua no puedo superarlo, no puedo superar o estar por debajo de esa temperatura para evitar que mi intercambiador haga condensación, ¿no? Entonces, cuando estamos por encima de este punto, bueno, garantizamos el 100% de la capacidad de enfriamiento sensible para remover, ¿no?
También para evitar este punto de lo que le acabo de hablar aquí, los equipos obviamente tienen ventiladores de velocidad variable. Esto con el fin de que el ventilador, obviamente si el ventilador está girando a mayor velocidad, ¿no? Te va a reducir lo que viene siendo la temperatura del componente. Entonces casi todos los equipos o la forma de controlar la condensación es colocar mediante un variador de velocidad, ¿no? Con control inverter. ¿Cómo funciona este tipo de sistema, ¿no? Entonces tenemos un set point a la cual nosotros colocamos este set point, ¿no? Por ejemplo, 5 grados. Y dependiendo al diferencial de temperatura, o sea, la temperatura de retorno, él va a variar la velocidad, ¿no? Para evitar que podamos estar por debajo de la temperatura del punto de rocío. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Obviamente, si tenemos un mayor diferencial de temperatura, significa que mi sistema me está demandando una mayor capacidad de enfriamiento. Entonces, a mayor diferencial, el sistema gira los ventiladores a mayor velocidad. Pero ¿qué pasa si mi diferencial de temperatura es menor? Yo necesito bajar esta velocidad, porque si no, mi temperatura de agua va a bajar por debajo de la temperatura del set point, incluso puede llegar a la temperatura del punto de rocío. Entonces, para evitar eso, si el diferencial de temperatura es menor, el sistema por control inverter o variación de velocidad te va a bajar la velocidad de los ventiladores. Entonces, así es como controlamos la variación de velocidad para evitar la condensación dentro del sistema, que no haya condensación dentro del sistema. Lo mismo ocurre con la variación del set point, ¿no? Obviamente hay sistemas donde tenemos 2, 3 o 4 compresores en un solo sistema chiller, entonces lo mismo ocurre, ¿no? Dependiendo de la temperatura de set point, lo que colocamos y el diferencial de temperatura, el equipo va a encender o va a apagar lo que vienen siendo los compresores. Obviamente, si dependiendo del diferencial, te va a encender 1 o 2 o N compresores acorde al diseño de lo que están construidos estos tipos de equipos para agua helada. Hugo, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Mauricio, respecto a la norma ICREA, según nos hemos puesto a platicar, ¿cómo ves el uso de agua helada dentro del sistema, de un sistema de refrigeración en el centro de datos? Bueno, Hugo, básicamente la norma lo que maneja es un grado muy alto de eficiencia en cuanto al uso de agua helada. De hecho, los niveles altos de certificación 4 o 5, hasta esa última norma se manejaba casi exclusivamente los sistemas de agua helada tipo chiller, aunque los complementos o los adicionales que se tenían que instalar también eran demasiado pesados para cualquier fabricante. Esto se modificó un poquito, ya se están aceptando algunas adicionales, como por ejemplo la expansión directa como parte de apoyo al sistema de generación de agua helada. Aquí lo que tenemos que tomar en consideración, tanto en la norma como los fabricantes, diseñadores, instaladores, es la tendencia sobre la cual está marcando ahorita el mercado, que se están yendo mucho a lo que son los sistemas por inmersión, los sistemas por agua, los sistemas por aceite. Sí se sigue teniendo mucho temor por parte de muchos usuarios finales el hecho de meter agua adentro de su data, pero si consideramos que básicamente los sistemas contra incendios están trabajando la mayoría en sistemas de agua, pues vamos, ya no creo que haya mucha diferencia entre meter agua helada o seguir trabajando de equipos de expansión, que a la larga es un gasto más oneroso la instalación de unos equipos de expansión directa, aparte de su gasto de operación es más complicado, requiere más personal muy especializado y pues vamos, en este punto del agua helada, pues sí todavía quedan muchas cosas por aprender y muchas cosas por diseñar. No sé cómo lo vea en este punto, Antonio. Sí, exactamente, de acuerdo contigo, Mauricio. Por eso es muy importante, por eso es que ahorita ya los sistemas de agua helada
vienen con ese tipo de control que les mostré ahorita, ¿no? Para evitar que ¿cómo se llama? Esas posibles condensaciones que se pueden crear y puedes decir, bueno, se me está condensando la tubería o mi intercambiador de calor y tengo mucha agua en mi data center. Ya estos sistemas controlan eso, ¿no? Temperatura, saber diseñar cuál va a ser mi punto de rocío, ¿no? Para evitar ese tipo de temores que tiene la gente, ¿no? De que, bueno, va a estar, tengo agua en mi site, ¿no? Entonces, concuerdo contigo, Mauricio. Correcto. Y bueno, Antonio, a este respecto, otra integración con los sistemas de climatización, pues son el confinamiento de pasillos, que es una de las modalidades en las cuales los fabricantes están apostando un poco más. No sé si puedas explicarnos. Sí, claro, por supuesto. Este es un caso ideal de lo que pues, debería ser un sistema de enfriamiento, ¿no? Donde, por ejemplo, si pongamos que tengamos equipos de perimetrales, ¿no? Donde tenemos la descarga del aire frío por debajo del piso, ¿no? Entonces, lo ideal sería, obviamente, que todo este aire frío vaya por el frente de los gabinetes, ¿no? Pero todos sabemos que esto no ocurre así. Este es el caso ideal, ¿no? Y todo el aire caliente vaya directamente a los equipos. Lo que realmente ocurre en los sistemas es esto, ¿no? Vamos a tener un punto en donde el aire caliente se va a ir hacia el pasillo frío, ¿no? Y vamos a empezar a tener lo que se llama, o lo que denominamos en los data centers, puntos calientes. Entonces, estos puntos calientes hacen que mi sistema de enfriamiento sea mucho menos efectivo. ¿Por qué? Porque yo lo que requiero en mi sistema de enfriamiento es que la mayor capacidad de flujo de aire caliente en el retorno sea mayor, ¿no? A mayor temperatura para tener una mayor eficiencia en enfriar. Entonces, aparte de esto, cuando tenemos estos puntos calientes, el aire acondicionado necesita trabajar a mayor capacidad para evitar estos puntos de aire caliente. Obviamente, si trabajamos mayor capacidad de la que necesitamos, ya no estamos siendo eficientes en el sistema, ¿no? Reducimos lo que viene siendo el radio de eficiencia energética que deben tener los equipos, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos consumiendo, por decirte un ejemplo, 10 kilowatts, ¿no? En mi gabinete, pero mi aire está trabajando con el compresor como si necesitara batir 15, 20 kilowatts, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, esto es lo que no se requiere, ¿no? Evitar eso, ¿no? Y ser más, que sea el aire acondicionado más eficiente en los sistemas. Y aparte que estos puntos calientes a la larga van a lo que se hace en estos casos ya, bueno, que se ve ya mucho, es integrar lo que viene siendo sistemas de confinamiento. Hay dos tipos de sistemas de confinamiento. Podemos confinar lo que viene siendo el aire frío, como el que vemos aquí, ¿no? Obviamente podemos tener lo que viene siendo el sistema, todo el aire frío se confina en un pasillo, ¿no? ¿Y qué garantizamos aquí? Que el aire caliente, no haya aire caliente en el, en el site, ¿no? Por dentro del pasillo frío y evitamos lo que viene siendo los puntos calientes. ¿Y cuál es la otra ventaja de colocar lo que viene siendo un confinamiento de pasillo frío? Bueno, que los equipos in-row, los equipos perimetrales, van a tomar el mayor capacidad de calor y tener un mejor intercambio de calor con el sistema, ¿no? Con el agua, ¿no? Y obviamente reduce su capacidad de trabajo en el sentido que te va a entregar la capacidad de enfriamiento acorde a la capacidad que estamos demandando, ¿no? En este sentido. También tenemos lo que viene siendo el confinamiento de pasillo caliente. Cuando confinamos el pasillo caliente, bueno, si tenemos unidades manejadoras, o sea, unidades perimetrales, tenemos que buscar la forma de que ese aire caliente se regrese a lo que viene siendo, regresa a lo que vienen siendo los perimetrales, ¿no? Para evitar, para que sea más eficiente el sistema, ya sea a través de ducterías, ¿no? O a través de canales, ¿no? Para direccionar lo que viene siendo ese retorno de aire caliente en los equipos, ¿no? Cuando ya tenemos sistemas in-rows, ¿no? En este sistema ya estos ductos ya no son necesarios, ¿no? Porque ya el aire caliente lo toma ya directamente los aires in-row, ¿no? Y obviamente aquí tenemos otra tendencia que se están utilizando mucho los aires in-row en el sistema, ¿no? En los nuevos centros de datos. Es la tendencia principal, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la diferencia? O bueno, las dos soluciones son muy buenas, ¿no? La que viene siendo solución frac en hilera, pero hay una diferencia principal que en los racks de hilera, que al tener la carga, ¿no? A los aire acondicionados tipo hilera, al tener la carga mucho más cerca del equipo de enfriamiento, ¿no? Me permite que el intercambio de calor sea mucho mejor con el sistema de enfriamiento, ¿no? En este caso, si estamos hablando de agua, ¿no? Entonces el equipo tiene la capacidad de modular aún mejor el equipo, o sea, las velocidades de los ventiladores. ¿Por qué? Porque ya sabe qué diferencial de temperatura está. Porque si sabemos, cuando tenemos un espacio muy grande, en el trayecto va a haber disipación. Y a lo mejor no es la temperatura de retorno acorde, y ahí es donde tenemos pequeños fallos en los dimensionamientos, ¿no? Entonces, por eso es la solución hilera es lo que se está utilizando últimamente en los últimos años. Igualmente, la de sala también se sigue utilizando, obviamente por razones de que ocupa menos espacio y temas económicos, pero a nivel de eficiencia energética, que es lo que buscamos, ¿no? La eficiencia energética y menor consumo de energía, es tener lo que viene siendo hilera, ¿no? Y con el confinamiento de pasillo hacemos aún más eficiente estos sistemas de enfriamiento, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando tenemos una solución con tipo hilera, ¿no? Obviamente necesitamos una temperatura, vamos a llamarla T2, mucho más baja de la que se necesita, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener una disipación de energía, ¿no? Esta disipación, a lo mejor aquí salimos, si lo colocamos a 22 grados, aquí va a salir a una temperatura mucho mayor, perdón. Aquí no llega a 22, puede llegar a 24 o 25 grados. Entonces aquí el aire acondicionado tiene que trabajar para entregarte aquí una salida de 10, 11, 12 grados para poder llegar aquí a 20, 22 grados centígrados, que es lo que se requiere, ¿no? Igualmente aquí ocurre con el calor, ¿no? El pasillo, si no tenemos un confinamiento de pasillo y no sabemos direccionar, este retorno de aire caliente, al haber un diferencial de temperatura menor, el equipo no va a saber cuál es la capacidad de enfriamiento que le están demandando. Entonces, por eso es muy importante hacer los confinamientos, ya sea frío o caliente, y obviamente tener un sistema que me ayude a direccionar el aire caliente para evitar disminuir lo más posible esa disipación de calor en el retorno, ¿no? Aparte, ocurre algo muy importante, que debajo generalmente los pisos falsos empiezan a haber escalerillas que me hace que el flujo de aire no sea el suficiente y me produzca un calentamiento en los equipos. Ya con esto, ya con los sistemas hilera y un sistema de confinamiento, ya no es necesario colocar el piso falso y bueno, nos ayuda a ser más eficiente. Entonces, la ventaja principal de lo que viene siendo un sistema de confinamiento de pasillo es que al tener el controlado lo que viene siendo el ambiente frío y el ambiente caliente, ¿no? Tenemos una mayor eficiencia, y aparte, el flujo de aire, en caso de que confinamos el pasillo frío, el flujo de aire no se pierde. Como les comenté hace rato, es muy importante, no solo es capacidad de enfriamiento, sino también garantizar el flujo de aire en el sistema. Ya sea para botoneras, ¿no? Entonces, ya sea para una hay algo, por ejemplo, que ocurre, que es lo que viene siendo la estratificación, que generalmente a veces el flujo de aire no llega a la altura máxima del gabinete, ¿no? Se queda estancado a la mitad, y generalmente en la parte alta, que es donde se produce el mayor calor, porque obviamente por termodinámica el calor tiende a subir, ¿no? Entonces se queda aquí, entonces producimos lo que viene siendo la estática, los puntos calientes. La diferencia es que con esto, bueno, con los INRO ya garantizamos a las 3 alturas, y lo tenemos confinado, mayor aún, porque este flujo de aire se queda presurizado dentro del pasillo frío, y entonces garantizamos que el flujo de aire sea el idóneo para el sistema. Una disculpa por el ruido de fondo. Mauricio, en este caso, ¿cómo está visto desde la parte de ICREA el uso de pasillos confinados? Si bien es una parte esencial del diseño de centros de datos, cuéntanos cómo es que se está haciendo esto desde la parte de ICREA. Ok, mira, Hugo,
Comentando con respecto a esto que viene muy pegado con el siguiente tema de la óptima circulación de aire, nos hemos dado cuenta por parte del ICREA, estoy viendo que de los participantes hay varios auditores en aire acondicionado, eh, que el principal problema que hemos encontrado en muchos data centers no es la falta de capacidad de enfriamiento, sino la capacidad para manejar su volumen de aire. Hemos encontrado data centers muy grandes, estamos hablando alrededor de 700, 800, 900 metros cuadrados, donde su uso nada más es un 15%, 20% del data como tal. Pero su problema es que como tienen un área muy grande, tienen que operar más equipos al mismo tiempo, primero para que puedan presurizar la cámara baja y después para que el aire que están utilizando pues llegue perfectamente frío a donde se requiere y no nada más estemos enfriando otros lugares. Eso con respecto a los pasillos confinados, pasillos cerrados, en ese punto estamos hablando, porque si manejas pasillo confinado puede ser un pasillo abierto, nada más donde tus servidores estén apuntando hacia un mismo lado, que también eso ocurre, que luego encuentras servidores hacia tu pasillo frío, entonces se está contaminando el aire frío. El uso del pasillo confinado sí nos ahorra, sí presenta una gran eficiencia en cuanto al uso del aire, el bypass, la segregación del aire y por resumidas cuentas tenemos un menor consumo de energía eléctrica, que a final de cuentas es lo que buscamos en todos los data centers, una mayor eficiencia en cuanto al uso de energía eléctrica, si tomamos en consideración que la parte de aire acondicionado, pues generalmente se va por entre el 40 y el 58%, llegando a veces hasta el 60% del consumo de energía eléctrica. Estamos mejorando muchísimo. En el caso de los equipos que trabajan con sistemas inverter, el uso del ahorro de energía es increíblemente mayor todavía. Si a eso sumamos la nueva tendencia de los famosos equipos por levitación magnética, su uso todavía puede ser mayor y menor su consumo eléctrico. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Sí, totalmente de acuerdo, Mauricio. Eh, Obviamente ahorita que mencionas los sistemas, son sistemas inverter, obviamente y con esta tecnología, este tipo de tecnología es mayor eficiente cuando tenemos un mejor control de lo que viene siendo el flujo de aire, ¿no? Porque estos sistemas inverter van a trabajar de acuerdo al diferencial de temperatura, ¿no? Entonces, dependiendo del diferencial de temperatura, el sistema, ya sea los ventiladores inverter o hablamos de sistemas de agua helada con sistemas inverter, van a entregar, de acuerdo a esa variación de temperatura, la velocidad o la capacidad de enfriamiento deseada, ¿no? Si con el confinamiento de pasillo se garantiza eso, que realmente ese diferencial de temperatura sea lo más acertado a lo que está ocurriendo en el sistema y cuando el sistema esté en sus capacidades más bajas de demanda térmica, entregarte la capacidad que está necesitando y te ahorras un montón de energía y obviamente gastos operativos, ¿no? En el pago de energía. Correcto, correcto, Antonio. Y justo como lo mencionaba Mauricio, el confinamiento de pasillos eh, da pie a una óptima circulación de aire. ¿Esto cómo se está viendo? ¿Cómo se está haciendo? Sí, bueno, para hacer una óptima circulación de aire, no solo basta tampoco con el confinamiento de pasillo. El confinamiento es uno de los métodos de optimización de aire. Pero ¿qué pasa internamente en el gabinete, ¿no? Internamente en el gabinete, lo que se busca es que dentro del mismo gabinete haya una separación de ambiente, ¿no? Por ejemplo, Rital, como tal, se da cuenta de esto, entonces él
tienen sus accesorios para separar este tipo de ambientes, ¿no? El primero de ellos que usa es lo que nosotros lo denominamos chapa de conducción de aire, ¿no? ¿Qué hace esta chapa de conducción de aire? Está compuesta por dos elementos laterales, y uno superior y uno inferior. Estos elementos se instalan en los laterales de los gabinetes, ¿no? Arriba y abajo. ¿Qué me va a producir esto? Que dentro del gabinete el aire caliente no se devuelva, ¿no? Entonces, es muy importante, con esta chapa de conducción de aire, garantizamos la separación interna dentro del gabinete, las zonas frías y calientes dentro del sistema. Es importante que este sistema también cuente con escobilla, ¿no? Para poder permitir el paso del cableado. No te obstruye el paso de cableado hacia el frente de los gabinetes, ¿no? Entonces, una escobilla de alta densidad que también me va a permitir poder pasar el cableado, ¿no? Y así garantizar la hermeticidad dentro del gabinete. Pero no solo con la chapa de conducción de aire lo logramos, sino que en los espacios en blanco, muy importante, es colocar lo que viene siendo los blanking panels, ¿no? Estos blanking panels, ¿no? Lo utilizamos para cubrir esos espacios libres y así evitar ese flujo de aire, esa mezcla de flujo de aire, ¿no? Pero ¿qué ganamos con esto, no? Imaginemos que tengamos la vista aérea de los gabinetes, ya sea un gabinete autoenfriado, ¿no? O un gabinete que tenga enfriamiento de sala o in-row, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que hacemos con la chapa de conducción y con los blanking panels es poder separar esta zona, ¿no? Separamos esta zona aquí y con los blanking panels cubrimos esta zona. Entonces, así evitamos que este aire caliente se regrese frente al gabinete. Porque si solamente tenemos un confinamiento de pasillo, pero si el confinamiento de pasillo, los gabinetes no tienen no tienen cómo separar las zonas frías y calientes dentro del rack, ese aire caliente se puede ir hacia el pasillo frío y lo que produce que los equipos de refrigeración trabajen aún más de la capacidad de carga que le están requiriendo, ¿no? Entonces empiezan a girar mucho más los ventiladores porque necesita abatir esa carga, ¿no? Esos puntos calientes que tenga el sistema, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un aire acondicionado. Entonces el aire acondicionado tienes en la parte delantera unos sensores, ¿no? Tanto delanteros como traseros. Entonces, dependiendo de ese diferencial de temperatura que hay entre la entrada y la salida, él va a girar los ventiladores, como son ventiladores generalmente de electrónica conmutable, va a girar los ventiladores de acuerdo a la capacidad de enfriamiento que le están diseñando. Pero ¿qué pasa si tenemos mezcla de aire dentro del gabinete? Este sensor va a detectar que aquí hay una mayor temperatura y el equipo, por ende, va a decir, hoy no estoy abatiendo la carga y va a mandar a girar los ventiladores a mayor velocidad para poder entregarte mayor capacidad de enfriamiento y poder evitar ese punto caliente. Pero ¿qué resulta? Que resulta que a lo mejor yo estoy consumiendo 10 kilowatts, pero el aire está funcionando como si necesitara batir 15 kilowatts o 12 kilowatts, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces gira los ventiladores, pero realmente es porque no tiene separadas las zonas frías y calientes, ¿no? Esto ocurre en ambos casos, ¿no? Ya sea una solución autocontenida o una solución de sala, ¿no? Importante hacer esas separaciones de caliente. En caso de que, por ejemplo, tengamos sistemas que tengan tomas de aires y salidas laterales, podemos colocar lo que son sierras verticales, que son como una especie de gomas, ¿no? Que me permite en los gabinetes colocar esas gomas y poder hacer la separación del pasillo. Por ejemplo, un caso muy particular es que tengan aquí la toma de aire y aquí tenga la salida de aire. Entonces lo que hacemos es, bueno, ¿qué puedes hacer? Bueno, colocamos este sistema, que es una especie de goma que va a toda la altura del gabinete, ¿no? Y lo que hacemos es hacer la división, ¿no? Colocamos uno aquí, otro aquí, y hacemos que hacemos internamente ya la separación de aire. Entonces hay muchas formas de poder hacer la separación del flujo de aire dentro del gabinete y así mejorar lo que viene siendo hacer una mejor optimización de la circulación del flujo de aire y hacer nuestro sistema de enfriamiento mucho más eficiente de lo que está construido. Sí, Mauricio. En este caso, ¿cómo lo ves? Uno de los aspectos primordiales que nosotros vemos dentro de ICREA es que la temperatura se mantenga
coherente, no más allá de 28 grados centígrados, corrígeme si estoy mal, Mauricio, para que los equipos sean eficientes. Y en este caso, cuando tenemos una óptima circulación de aire, como lo refiere Antonio, nos permite que los equipos tengan una vida útil más larga, ¿no es así? Así es, Hugo. Cuando podemos manejar el aire perfectamente confinado, obviamente tu eficiencia aumenta demasiado. El daño a tus equipos por los picos de temperatura los vas minimizando, pero siempre hay un pero en todo eso. Muchos data centers que son de colocación, el cliente llega y pone su rack como se le pega la gana, a veces bien, a veces mal. En muchas ocasiones no pide ni asesoría al especialista ni al que está rentando. Estos aditamentos, de hecho, te soy sincero, yo no los había visto, pero parecen muy eficientes, así como lo está planteando Antonio, y sería recomendable, al menos en el IKEA, empezar a manejar ese tipo de opciones. Por supuesto, y haciendo un poco de comercial, ya se viene la revisión de la norma de ICREA, que pues obviamente estamos contentos para que todos puedan participar de esta revisión. En este caso, y bueno, pasado el asunto de la óptima circulación, Antonio, pues manejamos el tema de la medición óptima de la climatización. Si bien ya actualmente se está haciendo uso de tecnologías como IoT o softwares, ¿qué es lo que se está proponiendo? ¿Qué es lo que está viendo la industria, el fabricante que le está dando a la industria de centros de datos para medir su climatización? Sí, bueno, Hugo, lo primero es saber cómo se va a comportar nuestro sistema antes de que empiece a funcionar, ¿no? Eso sería lo ideal, saber cómo se va a comportar el sistema en la fase de diseño, ¿no? Entonces, una de las formas de medir se van a comportar las temperaturas, cómo se van a comportar los flujos de aire, RITAL como apoyo, ¿no? Nos apoyamos con un software, ¿no? Es un software CFD, ¿no? Nosotros hacemos simulaciones, ¿no? En la fase de diseño, en la fase conceptual, de cómo se van a comportar los flujos de aire, ¿no? Ya sean simulaciones para centros de datos pequeños o centros de datos muy grandes, ¿no? Entonces aquí nos permite saber qué capacidad de enfriamiento vamos a necesitar y si el flujo de aire de los equipos que estamos proponiendo van a ser suficientes. Entonces ahí llegamos a dos opciones. Bueno, aquí podemos decir, bueno, podemos eliminar estos más aire acondicionado o colocar más aire acondicionado o ver la posibilidad de cómo redireccionamos el flujo de aire. Entonces, las características principales que nos permite hacer esto, bueno, pues modelar cualquier sistema de centro de datos con cualquier tipo de tecnología. Obviamente, ver qué sería el sistema más eficiente para el diseño. Y lo importante de estos sistemas de simulaciones CFD, o sea, como el que nosotros usamos, es que nos permite, dentro del gabinete, esto tiene una librería y nos permite colocar los equipos de acorde al diseño de la red que va a querer el cliente, ¿no? Entonces, en las unidades de RAD, y esto nos permite saber el flujo de aire necesario que va a tener cada gabinete y ver si el aire acondicionado que se diseñe es suficiente, en un principio, es suficiente para poder soportar ese flujo de aire. Si es necesario meter más unidades o es necesario no, es necesario, o quitamos más unidades, ¿no? Entonces aquí, esta es la primera etapa de medición, saber cómo se van a comportar las temperaturas, cómo se van a comportar los flujos de aire, ¿no? Entonces, ¿qué me ayuda a decir cuáles son los beneficios del flujo de aire? Saber de las simulaciones, primero saber lo que viene siendo los flujos de aire, ¿no? Esto es como un ejemplo de nuestro sistema, ¿no? Entonces sabemos cómo se comportan los flujos y vemos cuáles va a ser el flujo de aire climatizado, cuáles van a ser los redundantes y cuál es la demanda total de los equipos. Saber esto es importante para ver si el flujo de aire es suficiente, ¿no? Saber esto es ver qué tanto flujo de aire redundante tenemos en caso de que falle un ventilador,
un fallo en un equipo de aire acondicionado, ¿no? Entonces esos son los beneficios, saber estas mediciones, saber cómo anticiparnos a lo que pueda ocurrir, ¿no? Entonces es una herramienta muy, muy buena que nos ayuda, ¿no? Obviamente saber las temperaturas de acuerdo a las RAE, ¿no? Saber si estamos dentro de los rangos de temperatura, las temperaturas medias, y saber si se va a producir cualquier punto caliente, ¿no? Por ejemplo, un mapa térmico, ¿no? Saber los mapas térmicos. Obviamente aquí decir, bueno, si tenemos un punto caliente aquí, bueno, hay que ver si ponemos un ventilador más o dimensionamos un equipo que entregue mayor flujo de aire, o simplemente porque es un gabinete que no tiene separadas las zonas frías y calientes, ¿no? Entonces esto nos ayuda a saber el mapa térmico dentro del site, ¿no? Y saber en qué capacidad de enfriamiento van a trabajar los equipos. Vamos a saber si están trabajando al 50, al 60%. ¿Qué pasa si dejo un equipo de aire acondicionado fuera de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad va a entregar este equipo? ¿Será suficiente para abatir la carga de estos dos aire acondicionados en capacidad o en flujo de aire? Entonces, esto es muy importante hacer estas mediciones con un CFD, un simulador CFD, y así garantizar que cuando entreguemos el proyecto se garantice que el centro de datos va a funcionar operativo. Y ya después, cuando estamos en la parte de implementación, ya colocamos cualquier sistema de monitoreo, ¿no? Que sea de nuestra preferencia, ¿no? El sistema de monitoreo, ya cuando tengamos las mediciones, el sistema de monitoreo nos va a permitir si realmente se está cumpliendo esos parámetros de diseño a los cuales nosotros hicimos el centro de datos, ¿no? Entonces, se va a colocar sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de flujo, ¿no? Entonces, esos sistemas de monitoreos, actualmente cuando pasa un límite excedido, te pueden mandar alarmas, ya sea por email, por SNMP, mandarte un trap SNMP o cerrarte un contacto para enviar una señal a cualquier sistema, incluso mandarte mensajes de texto, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Y lo importante ahorita es que en los sistemas de monitoreo y gestión ya no es necesario ya colocar un software. Ahorita ya tenemos lo que viene siendo los server web integrados. Solamente con la dirección IP que venga con el fabricante podemos entregar sin necesidad de instalar un software en una máquina, ¿no? Sino ya directo a través de una dirección IP, y ya podemos medir cualquier valor de temperatura que tengamos en el centro de datos, ¿no? Y complementarlos con cualquier gama de sensores de que se pueda disponer en el mercado, ya sea sensores térmicos, de humedad, acceso de actos vandálicos, sensores de fuga, de humo, ¿no? Colocar sensores universales, ¿no? Entonces, importante saber, ya medir, saber y tener una gestión de lo que está ocurriendo en tu centro de datos. Y aquí sabemos si realmente el diseño que se realizó estuvo correcto, ¿no? En cuanto al dimensionamiento de los aires acondicionados. Entonces, muy importante es tener estos dos puntos en cuenta en este sentido. Y cuando hablamos de software de gestión, bueno, en caso de que queramos colocarlo a través de un DSIM, ¿no? Tener todo monitoreado en una sola plataforma, ¿no? Aire, UPS, todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, gracias por la presentación. Esta es toda mi presentación, Hugo. Claro, Antonio. De hecho, Mauricio, una parte importante es la continua medición. Eso nos ayuda dentro del ICREA a mantener que los equipos y asegurar la disponibilidad de servicio. En este caso, ¿qué estás observando dentro de lo que el fabricante está proponiendo? De hecho, los análisis de CFD es una herramienta sumamente importante e interesante en cualquier proyecto. Esto nos dice en teoría cómo se va a comportar el aire. Ya todos los números y todas las ecuaciones y toda la forma de cómo lo lee el sistema te determina una posibilidad de cómo va a funcionar o cómo debería de funcionar el sistema. Esto en proyecto. ¿Qué es lo que nos va a dar la triste realidad en muchas ocasiones? La norma te pide también que, aparte de todo tu proyecto sea realizado por gente especialista, y te sugiere que pidas gente del ICREA para que vaya revisando tu proyecto conforme lo vas desarrollando. Independientemente de eso, también te recomienda que hagas comisionamiento de un data center.
antes de entrar en operación. ¿Por qué es esto del comisionamiento? El comisionamiento te da dos cosas y muy importantes. Aparte de todo tu proyecto, el comisionamiento te va a aprobar tu proyecto. Te va a decir si lo que compraste es lo que tienes instalado y si lo que instalaste es lo que te va a funcionar como tal. En un comisionamiento pruebas al 100% tus equipos, la capacidad neta de tu equipo y aparte pruebas la capacidad de operación de tu equipo. Ahí te va a dar la certificación de que todo tu proyecto y todo tu diseño de CFD va acorde a lo que tú requieres. En este caso, las soluciones de Antonio están sumamente interesantes. Yo ya me metí a revisar su software. También es interesante. Valdría la pena que los que están aquí participando en este webinar también entren a la página para revisar algunas opciones que tienen y no centrarse nada más ahí. Todos los fabricantes tienen también tienen software propio. Algunos manejan software más genérico, pero pues vamos, es válido para, a final de cuentas, entregar un excelente proyecto para el usuario final. Perfecto, Mauricio. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. En 10 minutos quisiera darle respuesta a las preguntas que nos están haciendo. Les comento a todos los asistentes, les va a llegar información por parte de ICREA y por parte de Rital en cuestión por nuestra parte, pues invitaciones para nuestros próximos seminarios en línea y así como nuestro curso CCRD online del próximo mes. Sin embargo, en cuestión de la presentación, tenemos un canal de YouTube donde ustedes pueden observar esta misma presentación. Incluso en nuestra página de Facebook, ICREA Data Center, donde ustedes van a poder observar esta charla. En el canal de YouTube vamos a tener la charla, además tardar en 48 horas. Nos cuenta Jorge si tienen un catálogo de costos, creo que estaba más dirigida a ti, Antonio, que nos puedan mandar sobre el tema de agua helada. Sí, bueno, cuando hablamos de los intercambiadores de calor de agua helada, por ejemplo, los sistemas INRU, por ejemplo, que manejamos, ¿no? Los sistemas de hilera, que nosotros los denominamos LSP, sí tenemos ya un catálogo de cuánto es el precio, ¿no? De cada equipo, de acuerdo a la capacidad de enfriamiento que requiera enfriar. Tenemos equipos que van desde los 10 hasta los 55 kilowatts de capacidad de enfriamiento en hilera y ocupan un espacio de 30 centímetros de ancho, ¿no? Ya si hablamos ya de los equipos chiller, obviamente el equipo chiller se dimensiona acorde a las características de diseño del sistema, ¿no? Porque obviamente tenemos que saber cuánto va a ser el caudal de agua que vamos a necesitar, cuánto va a ser la capacidad total. Entonces, el chiller cuando nosotros fabricamos el chiller, ya es el chiller a la medida acorde al proyecto. Entonces, ahí no podemos darte un catálogo de precios. Te podemos dar el catálogo de las capacidades de los equipos, pero ya el precio no, porque va a depender del diseño del mismo. Claro, muchas gracias. Humberto nos dice, si un data center, si en un data center no contamos con piso falso, la inyección se realiza por medio de un in-row o un mini split, ¿qué tipo de confinamiento es recomendable? Aquí me gustaría, Antonio, que comentaras, y después Mauricio, ¿cómo lo ve la norma en este sentido? Mira, con el equipo INRU, bueno, a mí en lo particular me gusta confinar el pasillo caliente, porque obviamente garantizamos que el flujo de aire no se pierda o se disipe en la sala, ¿no? Entonces, cuando utilizamos sistemas INRU, lo ideal sería confinar el pasillo frío. También es válido confinar el pasillo caliente. Ambos son válidos, ¿no? Para cuando utilicemos el pasillo frío. Pero en mi caso es el pasillo frío lo que deberíamos confinar. Con un sistema de split, el split fue que me comentaste. Sí lo veo más complicado cómo direccionar el aire. Tendrías que ver fabricar alguna especie de ducto, confinar el pasillo caliente, una especie de ducto que dirija el aire caliente hacia el sistema split, ¿no?
para evitar que se mezcle el aire caliente con la expulsión del aire frío del sistema. Mauricio. En efecto, la norma no te especifica si tienes que confinar pasillo caliente o pasillo frío. Ciertamente es más eficiente confinar pasillo frío, como lo comenta Antonio. Ok. Hugo nos dice, ¿y qué medida tiene el gabinete? 600, 700 milímetros. Los gabinetes por el de Rital lo manejamos en dos medidas, en 600 y 800. Son las dos medidas que manejamos en ancho. Y de profundidad vamos desde los 100 hasta, desde los 800 hasta los 1200 de profundidad. Y tenemos alturas que van desde los 1200 para 24 unidades hasta las 47 unidades de RAP para 2.2 metros. Gracias. Finalmente, Francisco nos pregunta, ¿alguna solución para evitar enfriar todo el piso y dirigir el aire a un solo punto? Sí, bueno, solución como tal sería que tú construyas dentro de tu sala, o sea, bajo el piso falso, con algún tipo de plenum que te ayude a redirigir el aire, ¿no? Directamente hacia el pasillo frío, ¿no? Hacia las rejillas, ¿no? Para evitar pero hay que hacerlo muy bien, para no vaya a ser que el flujo de aire sea muy fuerte y no salga el suficiente flujo de aire hacia las rejillas y no quede presurizado el sistema. Que eso hay que verlo muy bien cómo hacer esa dirección canalizar esa dirección del pasillo frío, de ese aire frío. Ok. Hugo vuelve a hacer el comentario. La pregunta va en referencia a cuando cuentan con la chapa para evitar la recirculación de aire. La pregunta es si aumentan las medidas estándar o se mantienen. No, se mantiene. Va dentro del gabinete. Ok. Finalmente, Humberto nos dice si podrían compartir el nombre del software y si es propio de Rital. El software CFD no, se llama Six Sigma, no es de Rital. Esta es una herramienta que nosotros usamos para apoyo en los diseños de dentro de datos, incluso en los proyectos de centro de datos. Nosotros no cobramos por hacer la simulación. Nosotros los apoyamos en la fase de construcción y estas simulaciones las hacemos sin ningún tipo de costo y los apoyamos cuando obviamente si estás trabajando con un proyecto con Rital, los apoyamos con esto. Para darle una mejor, ¿cómo se llama? Una mejor información al cliente, ¿no? Perfecto. Pues Antonio, no sé si tengas, si quieras decir algo que se nos haya olvidado, algo que se te haya pasado dentro de este seminario, para ya dar Sí, conclusión. sí, bueno, si quieren saber, por ejemplo, más de los productos de Rital, nosotros estamos haciendo muchos webinars, ¿no? También, próximamente el martes 23 de junio, vamos a hacer un Pregúntale a Rital, pues va a ser específicamente sobre climatización, va a estar conformado por todos los especialistas en climatización que tenemos en Rital, entonces pueden hacer las preguntas que quieran acerca de los productos, preguntas generales sobre climatización, ¿no? Entonces vamos a estar apoyando allí. También estamos haciendo lo que nosotros denominamos semanas digitales, donde hablamos no solo de enfriamiento en data centers, sino también enfriamiento en el área industrial. Hablamos sobre los distintos software que tenemos, los distintos sistemas de monitoreo, las distintas soluciones que ofrece Rital para el mercado. Ya han pasado 2 semanas digitales. La tercera semana digital va a ser entre el 28, 29 y 30 de julio. Si están interesados, bueno, pueden conectarse a la página de Rital, a las redes sociales de Rital, y para que se suscriban y puedan estar presentes allí y conocer más de nuestro producto. Muchas gracias, Antonio, y pues vamos a estar al pendiente de estos 2 eventos que nos estás invitando amablemente. Y Mauricio, no sé si gustes comentarnos algo que se nos haya pasado. No hubo. Bueno, el tema se presta para poder hacer 5, 6 o 7 presentaciones más, sobre todo en cuestiones de manejo de aire. Pero yo creo que eso sería para futuras presentaciones. Cuestiones muy específicas sobre el manejo del aire, la segregación, la eficiencia, bypass, recirculación.
sería cuestión de que de eso se reprogramara igual con Antonio. Pues con mucho gusto lo volvemos a armar, volvemos a armar un panel similar y platicamos sobre este asunto. Sin más por el momento, pues les agradecemos mucho, Antonio Bastardo, Application Engineer de Rital en México, a ti, Mauricio Meckler, que aparte de ser un buen amigo, eres SRE de ICREA y también especialista de ingenierías en COESA. Les doy las gracias a nombre de International Computer Room Experts Association, el tiempo y la disponibilidad para este seminario. También veo que está Jorge Aguilera, quien es representante de Rital, el Business Development Manager dentro de esta compañía. No sé si gustes decir algo, Jorge. No. Bueno, pues sin más por el momento, les agradecemos. Antonio, no sé si gustes finalizar. Y bueno, muchas gracias, Mauricio, por esta invitación, hablar sobre este tema interesante, Hugo. Y como dijo Mauricio, es un tema que se pueden llevar 3, 4 clases, vamos a llamarlo, 4 webinars. Pero muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por estar presente. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier solicitud, bueno, estamos aquí a la orden. Perfecto. Pues sin más, les agradecemos a todos los asistentes. Que tengan un muy buen día, una muy buena tarde y nos vemos en una próxima edición de Miércoles de ICREA. Dentro de 15 días estaremos hablando sobre ingeniería eléctrica, instalaciones eléctricas y eficiencia energética. Una continuación al webinar que tuvimos hace un mes. Muchas gracias. Buen día.